Bienvenidos, queridos oyentes. De nuevo Juan Manuel Villori aquí a mi lado y el que les habla, José Luis Pérez, en el programa que procuramos que sea semanal de Punto de Apoyo, ¿no? Espero que hoy Juan Manuel, como no me ha dejado los dos últimos programas, leerles un pequeño capítulo, no se lo voy a leer así a palo seco, lo iremos comentando. Un pequeño capítulo que me ha parecido, a mí me ha ayudado, me ha dado luces, y como se trata de eso, con lo que respecta a nuestros oyentes, de intentar ayudarlos y de dar la información necesaria y útil, pues espero que hoy me dejes. Porque las dos veces anteriores, claro, con el tema de lo del Papa, pues bueno, se trata de un tema relacionado con la Iglesia, pero se trata principalmente de una advertencia que nos hace una persona ajena a la Iglesia. En concreto es ateo, en concreto ha pertenecido a logias masónicas. Es una persona muy culta, de los mejores conocedores del medievo. Es catedrático en Bélgica de historia y lleva lustros enseñando allí. Entonces hace un viaje con Messori. Messori es un converso italiano que tiene bastantes libros, todos ellos muy interesantes, algunos sobre el Papa. Y es también una persona muy culta, como se deduce de que es un escritor con bastantes publicaciones, ¿no? Y preocupado por la ignorancia que domina a gran parte de los ciudadanos que pertenecemos a esta sociedad suya actual. Entonces nos cuenta en este libro que ha escrito sobre las leyendas negras de la Iglesia, que es muy interesante porque no nos damos cuenta de la cantidad de mentiras que nos hemos tragado, que nos han colado goles por la escuadra a todos los católicos respecto a la historia de la Iglesia, al significado que la Iglesia ha tenido en el desarrollo, en el progreso, en el bienestar de la sociedad, lo mucho que le debe la sociedad, el mundo en general, a la Iglesia. Y se da cuenta este buen hombre Messori de que vivimos acomplejados, que nos tienen acoquinados, que estamos a la defensiva, que estamos pensándonos que nos hemos creído que somos los culpables de tantos males de la sociedad actual, y que no, que es totalmente un error calculadamente difundido a sabiendas de que es falso precisamente por los enemigos de la Iglesia. Pero nos chupamos el dedo los católicos, nos lo creemos todo, y de ahí muchas de nuestras actitudes realmente incomprensibles para personas incluso no creyentes, pero que son buenos conocedores de la historia, y dicen, pero estos católicos ¿a qué juegan? Pero si es que le están contando milongas, le están contando mentiras, y ellos todavía en una actitud de sumisión, de sensación de que han hecho algo mal, a la defensiva. Sí, es lo contrario, lo que espera de nosotros la gente que conoce la historia, y la gente que no la conoce, porque, como digo, es un deber de responsabilidad el conocer la historia de la Iglesia, el conocer, como digo, lo mucho que ha hecho por todos, y ser agradecidos y difundirlo, ¿no? Aunque solo sea por amor a la verdad. Es que te voy a decir una cosa, esto que me está diciendo parece que es de hoy, que está ocurriendo hoy, no es de hace muchos años que esto está ocurriendo, pero hoy, todos los días que yo leo la prensa, y varios ejemplares distintos de varias tendencias incluso, pero es que en todos te encuentras con esto, con artículos, comentarios, pero así intentan seguir en esa línea de desprestigio. Exacto, que dices, pero bueno, está cerrado con lo que tú estás diciendo en este momento, ¿no? Que es una situación que no lo comprende. Vamos a intentar decir algunas cosas que hagan pensar, que a mí me las ha hecho pensar este buen hombre, Messori, hablando de Moulin, que es el catedrático del que hablábamos antes, que es el que por ejemplo, quien mejor conoce en Europa las órdenes religiosas medievales, pues sea esta persona, ¿no? Nadie tiene tanta admiración por la sabiduría de aquellos monjes como él, y no es un creyente. Como decía antes,
decía que a pesar de haberse distanciado de las logias masónicas en las que militó, y nos dice como de pasada: afiliarse a las logias masónicas es condición indispensable para hacer carrera a menudo en universidades, periódicos o editoriales. La ayuda mutua entre los hermanos masones, entre comillas, no es un mito, es una realidad aún vigente. Sigue siendo un laico, este hombre, un racionalista cuyo agnosticismo bordea el ateísmo. Bueno, también es bueno que se sepa que para que muchas de las personas que llegan a puestos de responsabilidad en la cultura, en el periodismo, en los medios de comunicación, es porque pertenecen a logias masónicas, y aunque no valgan mucho, personalmente, entre ellos se apoyan y se ayudan. Y las logias masónicas, por supuesto, son unas de las principales promotoras del desprestigio de la Iglesia, como más o menos todo el mundo intuye o conoce, ¿no? Entonces le decía este hombre Moulin a Messori, repita a los creyentes uno de sus principios madurado a lo largo de una vida de estudio y experiencia. Este hombre ya tiene 80 años, ¿no? Decía, después de años de estudio y experiencia, de conocer muy bien de lo que hablo, dígale a los creyentes, por favor, de mi parte, haced caso a este viejo incrédulo que sabe lo que se dice. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza, por su propia historia. Esa es la obra maestra. La obra maestra de la propaganda anticristiana. A fuerza de insistir, a fuerza de decir mentiras una y otra vez, como tú decías, en los periódicos, en la televisión, etcétera, desde la Reforma hasta nuestros días, que es que esto no empezó antes de ayer, que viene con el racionalismo desde el siglo XVIII aproximadamente hasta nuestros días, se ha impuesto esta propaganda anticristiana. Se trata de intentar borrar la influencia que la fe ha tenido en la cultura y transformarla, sustituirla por otras influencias, el racionalismo, la ilustración, etcétera, que ya veremos qué consecuencias han traído para la sociedad, totalmente perversas, nefastas y negativas, ¿no? Cuando venían propagando que había que eliminar a la influencia de la fe y de la Iglesia porque era la causa de todos los males. Pues dice este hombre, hay una ley, que es la ley de la causa y el efecto, que deben ustedes también aplicar en historia. Si los efectos de la influencia de la fe fueron los que fueron, y luego nos lo dice bien claro, y los efectos de la apartar de la fe la cultura actual están siendo los que están siendo, no hay más que ver lo que ocurrió en el siglo pasado como consecuencia de doctrinas ya alejadas de la fe, como fueron el materialismo, el socialismo, el comunismo, todas las mayores catástrofes, el siglo más sangriento de toda la historia, el siglo XX, consecuencia de todas las doctrinas racionalistas de apartar la cultura de lo que de la influencia de la fe. Dice más adelante, habéis acabado incluso por respaldar, por creer a feministas, homosexuales, tercermundistas y tercermundialistas, pacifistas, representantes de todas las minorías, contestatarios y descontentos de cualquier ralea, científicos, humanistas, filósofos, ecologistas, defensores de los animales, moralistas laicos. Habéis permitido que todos os pasaran cuentas, a menudo falseadas, casi sin discutir. Ahora mismo es cierto esto, ¿eh? Vienen estos con sus teorías y nosotros a veces nos quedamos diciendo, pues tendrán razón. Pues esa nos advierte este hombre, que no es creyente, repito, para que se sepa, porque le da cierta autoridad y cierta validez, ¿no? Porque también alguno puede decir, ¿qué van a decir los creyentes? ¿No? Nos lo dice una persona muy culta, muy... como hemos dicho antes, catedrático de historia, una de las... Está viendo de forma... Nos lo está diciendo. Habéis permitido que os pasaran cuentas a menudo falseadas, casi sin discutir. No ha habido problema, horror o sufrimiento histórico que no se os haya imputado. Sois la causa de todos los males para esta gente. Y vosotros, casi siempre ignorantes de vuestro pasado, habéis acabado por creerlo, hasta el punto de respaldarlos. Vosotros, casi siempre ignorantes de vuestro pasado. Y esto nos lo dice una persona que no es ignorante del pasado,
de la sociedad europea actual y nos lo recuerda. En cambio, dice él, yo, agnóstico pero también historiador, que trata de ser objetivo, os digo que debéis reaccionar en nombre de la verdad. No nos dicen más que es una persona, un científico honrado, que no es capaz de ir en contra de la verdad. Si no se trata de... Él no tiene otro compromiso más que con la verdad. En eso coincidimos, ¿no? Y nos dice bien claro, os digo bien claro que debéis reaccionar en nombre de la verdad. Nosotros creemos que debemos de reaccionar en nombre de la verdad y que coincide con el nombre de la dignidad de la Iglesia y de la dignidad de la fe, que no es cierto que haya sido causa de males, para nada. Otra cosa es que no haya que ocultar los errores de los creyentes a lo largo de la historia. Y como dice bien Mesori, pues en un tapiz que está tejido a lo largo de 2000 años, las luces y las sombras existen, pero es impresionante la predominancia de las luces sobre las sombras en ese tapiz tejido a lo largo de 2000 años. En cambio se está fijando, prestando la atención solo en las sombras y además por esa vez y muchas veces el panorama parece oscuro. Y muchas veces sombras que no son ciertas, es decir, que las inventan, que son calumnias, que no son realidades. Peor todavía, claro. Pero si en algún caso son verdad, dice, es también cierto que tras un balance de 20 siglos de cristianismo, las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas. Luego dice este señor, ¿por qué no pedís cuentas a quienes os las piden a vosotros? Claro, es que la actitud es la contraria. Es decir, si nosotros tenemos que pedir, somos nosotros los que tenemos que pedir cuentas a todos estos divulgadores y que propagan teorías nefastas que están trayendo muchos males a la sociedad actual. ¿Acaso han sido mejores los resultados que han venido después? ¿Desde qué púlpitos escucháis contritos ciertos sermones? Es decir, ¿desde cuándo nosotros tenemos que tener complejo cuando habla un marxista de justicia y de preocupación por los pobres? Pero vamos a ver, ¿qué tiene que enseñar un marxista, un socialista, a un católico, a un cristiano, en cuanto a preocupación, interés por los más por los más necesitados, por los más por los pobres? Si eso está en el núcleo del Evangelio y está en el núcleo de la labor de la Iglesia a lo largo de 20 siglos. Puedo decir que algunos católicos dan mal ejemplo, también es cierto. Sí. Y quizás en algún caso pues sea verdad que a algunos le cuesta el conocer la doctrina de Jesucristo porque no han topado con personas auténticamente creyentes que le han deformado. Pero a lo largo de la historia, pero bueno, volvemos otra vez a citar a los papas, con perdón, pero han estado continuamente transmitiendo estos valores del Evangelio, ¿no? En concreto una de las grandes mentiras que hay muy incrustadas en muchas mentalidades es la Edad Media. A cualquiera ahora mismo cualquier periodista de estos de pacotilla que escribe sin tener ni idea de nada, como son la inmensa mayoría de los que salen de las facultades de nuestras universidades de periodismo, la inmensa mayoría, por desgracia, la Edad Media se identifica con oscurantismo, con siglos oscuros. Me habla de la Edad Media que ha estudiado desde siempre esta persona especialista en ella, gran admirador, como decía antes, en concreto de las órdenes religiosas medievales. Dice, aquella vergonzosa mentira de los siglos oscuros. Es una vergonzosa mentira, y mira que está extendida, porque es que ahora mismo... Solamente con nombrarlo, la Edad gente Media, se imagina el frío y la oscuridad, ¿no? Han conseguido decir que esa fue una época que mejor borrarla, que hasta que no llegó la luz de la Ilustración, Europa estaba sumida, el mundo estaba sumido en las tinieblas de la oscuridad, de la barbarie. Es mentira. ¿Por qué entonces todo lo que nos queda de aquellos tiempos es de una belleza y una sabiduría tan fascinantes? Dice este hombre. Si eso era verdad, ¿cómo explicarnos los frutos de aquella época, de una belleza y una sabiduría tan fascinantes? También en la historia sirve la ley de causa y efecto. Es decir, ahora mismo... las catedrales. Las catedrales cuando se hicieron. La escultura, la pintura. Las filosofías que llegaron a cotas impresionantes, como Santo Tomás de Aquino, una de las lumbreras de la inteligencia en cuanto a sus obras, en cuanto a conocimientos. Era un monje medieval. Sí, que no ha sido superado desde entonces. No. Entonces hay miles de
gracias a que algunas se han conservado hasta nuestros días, porque la barbarie que iba a liberarnos se dedicaron a quemar, como aquí en España se dedicaron a quemar los restos de monasterios, de bibliotecas, de la Iglesia, solo porque eran de la Iglesia. Vinieron a iluminarnos y nos iluminaron con hogueras de libros, de iglesias, y que menos mal a que en la Edad Media se construía como se construía, con piedras, que a pesar de los incendios, los muros se libraron en algunos casos. Pero esta es la gran realidad, es decir, que lo que nos ha dejado aquella época, que para esta gente era tan oscura, pues es de una luz y de una belleza impresionantes. Y dice que, para iluminarnos esto, dice que él iba por Milán, por las afueras, con su coche, una mañana cualquiera. Entonces se pone a pensar, y que dice, como en cualquier ciudad donde viven ustedes, con cualquier ciudad, cuanto más grande, más claro esto, un Dante contemporáneo podría ambientar uno de los círculos de su infierno. Dice, ruidos ensordecedores, olores mefíticos, montones de escombros y desechos, aguas envenenadas, aceras obstruidas por vehículos aparcados, escarabajos y ratas, cemento enloquecido, briznas de hierba tóxica. Por doquier adviertes la ira y el odio de unos contra otros, automovilistas contra camioneros, peatones contra motorizados, compradores contra vendedores, septentrionales contra meridionales, italianos contra extranjeros, nos habla de Italia, obreros contra patronos, hijos contra padres. La degradación se instala en los corazones mucho antes que en el ambiente. Pues dice, va en este ambiente, crispado, tórrido, empático, y dice, al fin llega a la meta. Un gran monasterio, la antigua casa religiosa. Aliviado por librarme del coche, atravieso el portón. De golpe, el mundo cambia a mi alrededor. Un gran patio de una antigüedad de siglos. Cerrado en todos sus lados por un soportal. Sosiega el ánimo con la armonía de sus arcos. El silencio, la belleza de los frescos, el ritmo de las edificaciones, la frescura de las sombras. Más allá del patio se ve un amplio jardín, último reducto en cuyos árboles se ha refugiado todo lo que sobrevive o vuela en la tierra desolada de las inmediaciones. La hospitalidad de los religiosos te hace sentir que esa gente, pese a todo, intenta hacer el bien y cree que todavía es posible amar. Con una mezcla de ironía y angustia pienso en la venganza de la historia de los últimos 2 siglos, poblados por gente diversa pero unida por un furioso intento de suprimir los signos cristianos, empezando por las congregaciones religiosas. Por la necesidad de destruir con esos lugares de paz y belleza vistos como inmundos rincones de oscurantismo, anacrónicos obstáculos en la senda sobre la que edificar el soñado nuevo mundo. Es claro, ¿no?, el contraste que hace este hombre y que nos plasma muy, muy claramente, muy plásticamente el fruto, fruto que está dando este apartar la vida religiosa. En concreto, esa manifestación, las congregaciones religiosas que intentan destruirlas, bueno, se intentó destruir cuando se implantó el racionalismo, expulsando, ilegalizando. Después se intentó, como hemos dicho antes, en España en la Guerra Civil, arrasar con personas, objetos, incendiar, instituciones, destruir, que tuvieran la más mínima relación con la Iglesia. No digamos nada fuera de España, pues lo que pasó con el comunismo en otros países, con el fascismo en otros países. En concreto Hitler, como persiguió a la Iglesia Católica también. Pues todos estos contrastes es lo que nos debería hacer pensar a los católicos el que es mentira que la Iglesia que la Iglesia es donde tiene que estar la esperanza de que vuelva a haber una sociedad como la medieval, donde reinó lo que más añoramos todos en la sociedad actual y no lo conseguimos, que es el triunfo de la sabiduría, de la belleza, de todos los silencio, de todos los valores que hicieron posible esas obras de las que ahora nos estasiamos viéndolas, como decía antes, retablos, edificios, catedrales, libros, monasterios, los que se han librado, libros, pinturas, es decir, todo ahora tienen un valor incalculable, porque son muy escasos y son los que vinieron de entonces. Ahora mismo el arte actual, el pensamiento actual, con honrosas excepciones, es una auténtica porquería comparado con los frutos que dio el pensamiento y el arte
la espiritualidad, la literatura, en las épocas en las que la sociedad estuvo pues fructificada, que estuvo pues no me sale la palabra, fertilizada, esa es la palabra que buscaba. Estuvo la sociedad fertilizada por la fe. Sigue diciendo Messori, ahora, más allá del muro que resguarda el jardín, tenemos el fruto del radiante mañana prometido. Esto lo dice con ironía. Más allá del muro de ese monasterio que resguarda el jardín, tenemos el fruto del radiante mañana prometido. Jamás en el mundo, en nombre de la humanidad, se volvió más inhumano. Y esto no se debe a la Iglesia, se debe a que se ha intentado apartar la doctrina de la fe que la Iglesia transmite de la sociedad. Jamás el mundo, en nombre de la humanidad, se volvió más inhumano. Se han truncado las expectativas. La realidad y la esperanza de un mundo más habitable perduran. ¿Pero por cuánto tiempo? En estos residuos religiosos que han sobrevivido, por milagro, por azar, por obstinación de los cristianos, que resurgen cada vez que son eliminados. He perdido el hilo de la lectura. Dice, la realidad y la esperanza del mundo más habitable perduran en estos residuos religiosos que han sobrevivido a la furia de los iluminados. Y las causas de que hayan sobrevivido, pues algunas obras de arte que nos recuerdan esa época tan querida, que debemos considerar tan añorada, tan fructífera, y echarle en cara a los que siguen pensando que fue una época de oscurantismo y su ignorancia, su tremenda ignorancia y su incoherencia cuando admiran los frutos de aquella época. Sus hijos y nietos se refugian también aquí para lamentarse de todo cuanto se ha perdido y para alegrarse de que se hayan salvado algo de la rabia de los destructores. Yo esto pienso mucho aquí en nuestra España, que es uno de los sitios donde más, donde se conserva un gran patrimonio artístico y pictórico, artístico, pictórico, de todo tipo de variedades de arte. ¿Qué sería esto si eso es lo que sobrevivió a la destrucción masiva que hubo en la última guerra civil, en la desamortización, en todos los intentos de borrar de la faz de la cultura y de la tierra todos los vestigios de la Iglesia, que han sido muchos, ¿no? Y se ha destruido mucho? Pero bueno, algo se ha salvado de la rabia de los destructores y hay que alegrarse. Dice, si por el fruto se reconoce al árbol, quizás haya que extraer alguna conclusión de ello, aunque sea para proseguir con la admonición de Moulin, el catedrático del que hablaba, el viejo historiador agnóstico a los creyentes, causa y efecto. También nosotros tenemos nuestros cadáveres en el armario, es lo que hablábamos antes, no está libre los católicos, los religiosos, de tener errores. No es ese también, tío, que normal. Y ojo, dice, con querer disimularlo. No es lo propio de la Iglesia disimular, ocultar las miserias de la Iglesia, sino lavarlas y denunciarlas. La realidad cristiana siempre mezcla lo divino con lo humano. La Iglesia es casta et meretrix, según sentencian los padres. Y así son y fueron siempre sus hijos. Pero miremos también a nuestro alrededor, ya no tan avergonzados e intimidados. La caridad no es posible sin la verdad, para nosotros y para los demás. Bueno, pues yo no sé si esto a alguno de nuestros oyentes le habrá servido para despertar un poco, pero sin duda a mí me sirvió para eso. Sí, o para animarle a verlo más lo posible. Mucho, sí, muchísimo. ¿Te ha gustado? Pero, bueno, pues este es un capítulo de un libro que todos nuestros oyentes pueden conseguir, Las leyendas negras de la Iglesia, de Messori. Sí, estupendo. Y este es el primer capítulo el que hemos preparado por hoy, pero como todos son muy interesantes, si tú me dejas, a lo mejor algún día traemos otro. Por supuesto que sí. ¿Me dejarás? Sí. Bueno, pues nada. Este día ya no, ya ni un minuto. Hoy ya no. Vale, pues entonces nos despedimos de todos ustedes, agradeciéndoles su atención. Hasta el próximo programa.